Bienvenidos una vez más al nuevo programa de Escrito Está. Soy Robert Costa y hoy me encuentro en la ciudad de Valparaíso, en Chile. He venido hasta acá para contarte brevemente la historia de unos misioneros valientes cuyas vidas han impactado a todo un país y más allá de sus fronteras y cuyas obras permanecen hasta hoy. Si te gustaría ser un misionero, no te puedes perder esta emocionante historia. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. A principios del siglo XIX, surgió un gran reavivamiento religioso en los Estados Unidos de América. Los historiadores y teólogos lo describen como una época de profundo interés por la adquisición de conocimiento espiritual, un rechazo al escepticismo y un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y en esa época de fervor religioso, surgieron nuevas denominaciones y aumentó la membresía de casi todas las iglesias cristianas previamente establecidas. Y uno de los factores que favoreció este gran reavivamiento espiritual fue la disponibilidad de Biblias en diferentes idiomas para personas de diferentes clases sociales y económicas, que permitió la exposición directa a los poderosos mensajes, especialmente los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis, y a temas tales como la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Jesús, el juicio final y el mensaje de advertencia de los tres ángeles de Apocalipsis 14, que extiende un llamado de adoración total a Dios y una obediencia absoluta a los 10 mandamientos. Fue por estos poderosos mensajes bíblicos, presentados por evangelistas fervorosos como Guillermo Miller, que muchas personas, especialmente jóvenes menores de 25 años, decidieron darlo todo por su fe. Y fue su entrega total la que ayudó a esparcir un mensaje distintivo a diferentes partes del mundo. Tal fue el caso de los esposos Claudio y Antonia de Sinet, ciudadanos franceses que llegaron a convertirse en los primeros misioneros adventistas en llegar a Chile en 1885. Después de estudiar la Biblia y escuchar las predicaciones del evangelista americano Daniel Bordeaux, esta familia tomó la decisión de mudarse al continente sudamericano para esparcir las buenas nuevas del Evangelio en el Nuevo Mundo. Y su destino final fue la provincia de Cautín, en Chile, en una colonia francesa, donde gracias a su testimonio de fidelidad, sus vecinos abrazaron la fe cristiana. La primera familia en aceptar el Evangelio en Chile, por medio de los esposos de Sinet, fue Pedro Maitre y su esposa Rosalía. Te pregunto, amigo y amiga, ¿qué impacto está teniendo tu fe en las vidas de quienes te rodean? ¿En tus vecinos? ¿En tus amigos, compañeros de trabajo? ¿Consideras tu fe lo suficientemente importante como para compartirla con tus familiares, amigos y vecinos? Y si te preguntara a quienes te rodean, si uno le preguntara acerca de la influencia que ejerce sobre sus vidas, pregunto, ¿tendrían cosas positivas o negativas que hablar de ti? Bueno, mi propósito hoy no es sugerir que dejes todo de lado y vayas a otra esquina del mundo a predicar el Evangelio. Tal vez ese sea tu llamado, tal vez no. Pero sí quiero inquietarte a compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida con quienes te rodean. Antes de partir al cielo, Jesús nos asignó una tarea muy especial y quizás sea la misión más importante de nuestras vidas. Quiero leerte en San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y nos dice así. Y Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Piénsalo, ese fue el último deseo de Jesús antes de ascender al cielo. ¿No hemos de tomarlo con seriedad? En realidad, este es un asunto de suma importancia, algo vital, ya que al exponer a otras personas al Evangelio de Cristo,
les estamos extendiendo la oportunidad de aceptar el don gratuito de la vida eterna. Además, nunca sabemos si esa será la última oportunidad que tenga esa persona de entregar su vida a Cristo. Tú dirás, pero yo no sé predicar. Bueno, esa no es la única manera de presentar el Evangelio. Mira lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá en fin. Otras interpretaciones bíblicas dicen, y será predicado este Evangelio por testimonio a todas las naciones. Es decir, el mejor sermón que puedes presentar a quienes te rodean es tu manera de vivir y cómo tratas a los demás. ¿Eres orgulloso? ¿Estás enfocado solo en ti mismo? ¿No tienes tiempo para dedicar a los demás? ¿Tienes prejuicios en contra de ciertas personas? ¿O sientes miedo que otras personas tal vez no les interese lo que tengas que decir? Bueno, amigo y amiga, hoy Dios nos está invitando a confesar nuestras debilidades ante Él. Y Él mismo nos promete lo que está en Hechos 1:8, que su Espíritu Santo nos capacitará para cumplir la misión que Él nos ha encomendado y que el mundo más necesita. Y dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza con una obra de bondad. Eso te abrirá las puertas para que las personas estén interesadas en escuchar lo que tengas que decir. Recordemos la parábola que contó Jesús sobre un buen samaritano que se encuentra en Lucas capítulo 10. Cuenta la historia que un hombre es asaltado y herido. Los atacantes lo dejan tirado a un lado de la carretera dándolo por muerto. Dentro de un rato, 3 personas pasan por su lado, primero un sacerdote, luego un levita y por último un extranjero de Samaria. Los primeros 2 pasan de largo. El sacerdote decide no hacer nada por no querer mancharse las manos. El segundo, el levita, uno de los líderes del pueblo de Dios, parece estar poco interesado. Tal vez teme por su propia seguridad y mejor decide seguir de largo. Y el tercero, que ante los ojos de quienes escuchaban la parábola, era considerado un impío, un pagano, una persona desechable. Fue el único que detuvo sus propios planes para dedicarse a cuidar del herido. Invirtió en su prójimo, le dio atención, dedicó tiempo y aún dinero. Y aquí Jesús nos deja una enseñanza, una gran enseñanza, porque en esta breve historia nos invita a detenernos un rato y mirar a nuestro alrededor para ver quién necesita de nuestra ayuda. Por eso pregunto, ¿tú quién serás? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Habrá algo que puedas hacer para traer alivio al corazón de otra persona? Tendremos la respuesta en unos instantes, así que mantente en sintonía. Bien, ya estamos de regreso. Soy Robert Costa y hoy estaremos hablando de una hermosa historia de misión. En estos momentos estoy parado en una ciudad muy importante. Aquí se dio la primera bienvenida a 2 jóvenes misioneros. Me refiero a Frederick Bishop y Thomas Davis. Tras un largo viaje en barco de 54 días, partieron desde San Francisco, en el estado de California, y ellos llegaron a las costas de Chile, un 8 de diciembre de 1894, con tan solo $2.50 en el bolsillo y sin una palabra de español en su vocabulario. Estos 2 hombres aceptaron el desafío de venir a predicar el Evangelio con la confianza de que el Espíritu Santo los capacitaría y proveería para sus necesidades. Frederick Bishop nació en Inglaterra en 1864 y pocos años después su madre decidió trasladarse a los Estados Unidos, donde más adelante entraron en contacto con las enseñanzas presentadas por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y después de unirse a dicha congregación, Frederick se dedicó a la venta de literatura cristiana y entró a estudiar en Hillsborough College. Fue ahí
donde se le extendió la invitación para viajar como misionero de sostén propio a Chile. Y en vista de que la Iglesia Adventista recién estaba trabajando en su estructura, no contaba con los medios económicos para mantener a sus misioneros. Pero eso no impidió que Frederick, junto a otro vendedor de libros, Thomas Davis, partieron rumbo a Chile en una aventura que cambiaría sus vidas. Te pregunto, ¿qué es un misionero? Bueno, un misionero es una persona que dedica su vida a enseñar la doctrina cristiana a personas que la desconocen o no la practican. Anualmente varias personas, muchísimas de ellas, deciden unirse a ministerios que se dedican a viajar a otros países para brindar atención médica gratuita, programas de educación, construcción de viviendas o iglesias, asistencia durante desastres naturales y la predicación de la palabra por medio de campañas de evangelismo. Sin embargo, para ser un misionero no es necesario viajar tan lejos. Puedes encontrar a personas con necesidades físicas, emocionales y espirituales en cualquier parte del mundo, incluyendo tu propia comunidad. Si no sabes cómo ayudar, pídele a Dios que te dé discernimiento y te ayude a descubrir tus dones. Sabes que uno de los menos apreciados, pero de los más necesarios, es el de la amabilidad, el gozo y mostrar interés genuino por el bienestar de los demás. Tal vez tengas el don de la organización o el de visitar enfermos. Tal vez puedes cocinar muy rico y puedes preparar alimentos para alguien que lo necesite, o ayudar a una madre ocupada a limpiar su casa y cuidar de sus hijos. Tal vez no tienes mucho tiempo, pero cuentas con los recursos económicos para apoyar un ministerio. O tal vez tu iglesia ofrece un ministerio de servicio a la comunidad en el cual puedes participar, ya sea dando cursos de inglés o de computación o algún otro tipo de entrenamiento. En fin, hay muchas oportunidades para servir. Lo cierto es que ninguna obra de bondad es demasiado pequeña y puede traer alivio a los corazones de quienes más lo necesitan en estos momentos. Frederick Bishop y Thomas Davis llegaron a estas costas a trabajar como colportores. Y tú tal vez en alguna ocasión ya te hayas encontrado con alguien como ellos. Tal vez hayas recibido la visita de una de estas personas en tu hogar o en tu negocio. Sabes que la palabra colportaje deriva del vocablo francés que significa portar en el cuello. Y aquí hay una historia muy interesante porque en la Edad Media se les llamaba colportores a vendedores callejeros que escondían entre sus ropas versículos bíblicos. Y en ese tiempo la distribución de Biblias o porciones de ella estaban prohibidas. Así que estos vendedores hacían bolsas que colgaban del cuello y luego las cubrían con sus abrigos. Y cuando se encontraban con personas que mostraban interés en el Evangelio, les hablaban discretamente de la salvación en Jesús. Y luego les ofrecían una copia de sus escritos. En la actualidad, los colportores usualmente son estudiantes universitarios que venden literatura para poder costear sus estudios, o adultos que dedican su vida a la venta de libros cristianos para ganar su sustento mientras predican la palabra de Dios. Y el material que ofrecen incluyen libros de crecimiento espiritual, temas de salud, profecía bíblica, libros para niños y temas de hogar y familia. Pero para Frederick y Thomas, esa obra no era nada fácil. Primero, en ese tiempo no contaban con literatura cristiana en español. Y aunque la tuvieran, Sudamérica es un continente tan diverso que en cada país existen diferentes costumbres y dialectos de región en región. Y con gran cantidad de inmigrantes europeos en Chile, inicialmente lo más práctico para estos hombres, que no hablaban nada de español, era enfocarse en los ingleses, franceses y alemanes que se encontraban desparramados en diferentes puntos del país. Y digo práctico, entre comillas, porque les tocaba atravesar largas distancias para recorrer Chile de punta a punta. Los escasos medios de transporte atrasaban su obra. Las carreteras no estaban tan estructuradas como ahora y la manera más simple de viajar era por barco, aunque era muy lento. Otro gran desafío para Frederick y Thomas era el clima y la geografía. Al norte del país se encuentra el desierto de Atacama,
¿Te imaginarás vendiendo libros bajo un calor extremo? Además, de norte a sur atraviesa la cordillera de los Andes. Para llegar a algunos puntos se podía viajar solamente en mula. Y otro detalle más, en Chile hay frecuentes terremotos, y a uno de ellos incluso le tocó pasar el susto de un fuerte sismo. Pero quizá la prueba más difícil era que no toda la gente estaba dispuesta a recibirlos con amabilidad. Hubo ocasiones en que estos hombres fueron expulsados de ciertas comunidades y a veces les quitaban sus libros. Esas cosas pudieron haber desanimado a Frederick y a Thomas, pero al contrario, les animó a practicar más el español para continuar esparciendo su misión hasta alcanzar otros territorios. ¿Deseas escuchar el resto de esta historia? Volveremos en unos instantes. Ya estamos de regreso con la maravillosa historia de estos jóvenes misioneros. Cuenta la historia que un día mientras Frederick Bishop y Thomas David se encontraban en Santiago, la capital de Chile, decidieron ponerse a practicar el español leyendo la Biblia. Uno iba leyendo los versículos bíblicos del Salmo 103 en inglés. El otro lo iba repasando en español. Y mientras caminaban por la calle haciendo este ejercicio, se les acercó un joven de origen suizo llamado Víctor Thoman, diciendo que los había visto en un sueño repitiendo este mismo salmo que acababan de leer. Bueno, ellos se juntaron entonces para comenzar a estudiar la Biblia y finalmente Víctor terminó aceptando el mensaje adventista. Sorpresivamente, en ese mismo tiempo, el hermano de Víctor Thoman, Eduardo Thoman, también estaba siendo expuesto al Evangelio por otra familia de apellido Balada, a la que previamente Frederick y Thomas ya habían visitado, con quienes habían estudiado la palabra de Dios y que también habían aceptado el Evangelio. Ahora estos dos hermanos aceptaron el Evangelio al mismo tiempo en diferentes circunstancias, pero de cierta manera bajo la misma influencia de estos dos jóvenes. Y es que debes recordar que cuando tú te dejas usar por Dios, Él se encarga de los resultados. Nos dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Al no ser ministros ordenados, los primeros misioneros no podían bautizar. Lo único que podían hacer era exponer a las personas al Evangelio y organizar grupos pequeños. Pero tan pronto llegó el primer pastor adventista a Chile, en 1896, el pastor Granville Henderson, o llamado G.H. Beaver, se llevaron a cabo los primeros bautizos. Se comenzaron a organizar iglesias y pronto los nuevos conversos también comenzaron la obra del colportaje en distintas partes de Chile y Sudamérica. Otros se convirtieron en pastores y evangelistas. Ciertamente no hay palabras para describir el impacto que el testimonio de estos dos hombres ha tenido en la historia de la Iglesia Adventista en esta parte del mundo. Lo que sí sabemos es que gracias a su obra abnegada, muchas personas que aceptaron el Evangelio fueron e hicieron lo mismo. Su misión traspasó fronteras, abriendo paso para que más personas conozcan a Cristo. Los hermanos convertidos Víctor y Eduardo Thoman más adelante fueron pastores adventistas y colaboraron con el desarrollo de la literatura cristiana en español. Eduardo Thoman desarrolló la primera casa editora adventista en Sudamérica, que luego se trasladó a Argentina y que opera hasta nuestros días. Víctor Thoman, por su parte, inauguró la primera escuela adventista del país, que más adelante se convertiría en lo que hoy es la Universidad Adventista del Chile, una institución donde se prepara a jóvenes para ser excelentes profesionales, con valores que perduran hasta la eternidad. Tú nunca sabrás el impacto que una obra de bondad puede traer en las vidas de muchas personas, pero la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre da fruto. Y aunque en el presente no se pueda ver, tendremos toda una eternidad para descubrirlo.
Así que te motivo y te invito a entregarte a Dios para dejarte usar por Él y exponer a otros al estudio de su palabra. Y para concluir, quiero leer un versículo más que es de mucha inspiración y está en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 13 al 15, y nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amigo y amiga, hoy Dios te envía a ti y a mí al campo de la misión. Es hora de dejar de ser cristianos inactivos. Es hora de dejar de calentar los bancos de nuestras iglesias. No tenemos excusas para no compartir con otras personas el regalo de la salvación. Tenemos recursos infinitos para hacerlo. Pero lo que más nos pide Dios es nuestra voluntad. Pregunto, ¿te gustaría pedirle a Dios que ponga en ti el deseo de servirle? Escucha esta música. En un momento más regresaré para orar. Para aquel que nada fue, que se cansó de su dolor y que creyó sin ver, aquel que oró y elevó su clamor y que soñó en el cielo estar, aunque lloró no se rindió, quiso volver a ver y abrazar a quien la muerte llevó. Hoy cumpliré mi promesa, hoy a mi reino entrará
Muchas gracias por esa hermosa música. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia para agradecerte por el privilegio de servirte. Perdona nuestra inactividad. Pon en nuestros corazones la voluntad y el amor por nuestro prójimo para ir un paso más allá y hablarles de ti. Capacítanos para tu obra y ayúdanos a reconocer las diferentes oportunidades que tenemos para servirte. Y si en el camino nos desanimamos, fortalece nuestra fe para continuar con tu misión. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir contigo una cita de mi autora favorita, que se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 47 en adelante. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Que Dios nos ayude en nuestros esfuerzos por apresurar su obra. Y desde el hermoso país de Chile, yo me despido no sin antes invitarte a visitar nuestro sitio de internet, escritoestá.tv. Allí puedes encontrar una variedad de recursos gratuitos para tu estudio personal y para compartir preciosos mensajes de la palabra de Dios con otros. Te puedes también suscribir al devocional diario Una Mejor Manera de Vivir y también enviarnos tus pedidos de oración. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.